Comunidades Timid, estamos aquí en la cabina de Radio Nicolaita, a punto de pasar al próximo capítulo de 35 milímetros. Me encuentro con la susodicha, la propietaria del programa y la que está para regañarme, Didi o Jazz Pérez. Didi. ¿Qué vas a hacer? Nada, nomás. ¿Vas a grabar? Sí, para Timid. ¿Para sí? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pásenle. Caballero, ¿cómo andamos? Bien. Hola. Judith. Yasmín. Alias Didi. Bueno, Didi. Con permiso, son bienvenidos, ¿eh? Te tienes que sentar acá porque acuérdate que está un micrófono mal. Ese es el que está mal. Por Hoy en eso la te mañana gusta estábamos sentar. trabajando con estos. Una radio diferente, Radio Nicolaita produce programas que contribuyen al desarrollo A través de su señal, a toda la zona metropolitana ¿Ahorita lo vamos a subir? Hoy en la tardecita. Hoy en la tardecita, ya es en la tardecita. ¡Oli! Ay, me lo puse al revés. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Y el Instituto de la Juventud Moreliana presentan 35 milímetros. Muy buenas tardes, bienvenidos a 35 milímetros. Yo soy Jazz Pérez y me acompaña aquí en cabina Asdrúbal Ramírez. Asdru, tu entrada triunfal. Bueno, pues bienvenidos sean todos a un capítulo más de 35 milímetros. El día de hoy va a estar lleno de momias, de lobas, de monstruos, de momias guanajuatenses, que no son precisamente iguales que las primeras, de doctores del mal, de científicos locos, de karatecas y también, ¿por qué no decirlo?, de líderes de la mafia, porque el día de hoy vamos a hablar de cine de terror latinoamericano y mexicano. Más que nada a la mexicana. Ahora sí, vámonos con lo básico. ¿Cuáles fueron las primeras películas del cine de terror mexicano, Asdrúbal? ¿Te suena alguna? Bueno, creo que primero deberíamos de irnos hasta La Llorona, que fue estrenada 2 años después de Santa. Ah, sí, Santa fue la primera película sonora en el cine mexicano. Hay que decirlo para que cultura en general, quien no lo sepa, pues ahorita ya lo sabe. Bueno, pero deberíamos de remontarnos a decir que en esas épocas, años 1900, 1930, el cine estaba todavía muy restringido por lo que era la cultura católica. Todavía había quien decía no vean esas películas porque son del diablo. Pokémon es del diablo. Pokémon es del diablo. Lo mismo pero versión 1930. Y había una gran censura, sobre todo hacia el cine francés y el cine hollywoodense, que presentaban películas un poquito más elaboradas, un poquito mejor trabajadas sus efectos especiales, pero que eran censuradas por pecaminosas. Obviamente estamos hablando de que eran mejores en cuestiones técnicas, pues porque ya sí hay varo. Y acá sigue habiendo la misma forma de producir, o sea, no hay varo todavía en el cine mexicano de terror. No obstante, las personas que lo veían, que tenían un impacto visual y claro que tenían una trascendencia personal antes y después de ver las películas, porque además de todo estaban diseñadas para un público local. Claro, vamos a empezar con la vampira. No, el vampiro, la vampira. Ay, nada más, ya me estoy adelantando a otra vampira, que sí es muy importante dentro de las luchas libres, pero eso lo diremos después. El vampiro, pues, retoma el mito, bueno, más bien, sí, el mito de la existencia de los condes Dráculas, el típico vampiro que se transforma en un murciélago. En esta película se ve claramente
la carencia de dinero, la carencia de producción, la carencia actoral, porque es un gran intento para hacer la primera, pero vemos actuaciones muy teatrales. Hay una escena en la que uno de los personajes se va a suicidar, se va a apuñalar, para ser más específicos, y lo hace de una forma tan teatral que pues no se la crees, pero está lograda, llega a su cometido. Claro, algo que pasa en esta época del cine mexicano y que todos como espectadores debemos de entender es que el cine era algo plenamente nuevo, era una técnica completamente novedosa y no había como tal una escuela de actuación de cine. Es por eso que quienes participan en este tipo de obras son sobre todo actores de teatro que tenían una escuela teatral. Claro. Y que el discurso del teatro no es igual al del cine, aunque parezca ser que es lo mismo, que es la actuación como tal. Hay cosas que se ven muy bien en teatro que no se ven bien en cine. Como la misma actuación. Como la misma actuación. Y no es que forzosamente sean malas actuaciones, sino que son buenas actuaciones en un discurso que no estaba adecuado a la misma, que era un discurso nuevo, un discurso novedoso, que era el discurso del cine, pero que si las asumimos como una actuación teatral, es una muy buena actuación teatral. Como teatro grabado, vamos a decirle así. Algo así, como el teleteatro. Claro, el teleteatro. A pesar de que tiene carencias horribles esta película en su manufactura, en sus actuaciones, en el murciélago, bueno, que aparece que... bueno, es que es de plástico duro, o los niños de 5 años entenderán. Entonces, estás utilizando juguetes en vez de, pues, gastar dinero. Y también hay que tener en claro que estas películas fueron producidas de alguna forma por una de las grandes cadenas televisivas de nuestro país en ese entonces. Entonces, valga la redundancia, no hay que esperar tanto al momento de ver esta película en específico. Ya lo dijimos. Pero dejándola ya descansar tantito, porque creo que sí fuimos algo duros con ella. No, que es fundacional, ¿no? Es fundacional y más bien tenemos que medirnos como espectadores, darnos cuenta de la limitante científica de hace 100 años, casi. Sí, también la limitante guionística, por así llamarla, porque el guión es bastante pobre para lo que pretendían hacer. O sea, estás hablando de vampiros, estás tomando el mito de Drácula, obviamente de Stoker. Me parece que si querían hablar sobre un vampiro X, pues ya lo hubieran hecho al azar y no hubieran involucrado la imagen que ya se estaba construyendo en las películas, por ejemplo, de la Hammer, que poquitos años después pues empezó con su gran boom, obviamente usando mucho al actor Bela Lugosi en el papel de Drácula, pero ese es un punto y súper aparte, también por los años. Bueno, y también tenemos que tomar en cuenta de que para esos años la mayoría de la población en México era analfabeta. Nunca tuvo un acercamiento verdadero con la figura de Drácula. Ajá, así como tú que me escuchas, que aunque sabes leer y escribir, no te has sentado a leer Drácula, tú sabes quién eres. Entonces, para la población mexicana sí fue el origen del mito. Para buena parte de la población mexicana sí fue el origen del mito y pues no conocían a Bram Stoker, no conocían todas las profundidades y también seamos sinceros, es una película de 1 hora. Claro, No, o sea, es una... no se puede profundizar demasiado en el mito vampírico en 1 hora. Claro que no, pero después de esta fallida explotación del personaje vampírico, llega La Llorona. Ajá. Una explotación de un mito que sobrevivió a la conquista. Todos los mexicanos, incluso Latinoamérica entera y algunas partes de Europa que conocen de nuestro folclore, sabrán que La Llorona es un ser ultratumba que está en busca de sus hijos. Ay, bueno,
Y que ha sido tan explotado que hasta Anima Studios ha hecho una adaptación reciente de La Llorona, en versión animada. También el famosísimo grito de "ay, mis hijos", que es sobreexplotado en las películas mexicanas. Sí. Esta película, igual que El vampiro, tiene malas actuaciones, recaen en todo el rollo de traerse actores del teatro, pues como ya lo dijiste, obviamente no hay una escuela de actuación aún. Todavía las grandes televisoras prácticamente inexistentes, porque eran muy pequeñas, eran muy jóvenes, entonces eran inexistentes en ese tiempo las escuelas de actuación. A lo que más podían recurrir, pues era al actor de teatro. No tiene absolutamente nada de malo, pero es cine, entonces si querían hacerlo, debían haber pulido un poquito. Creo que en La Llorona lo lograron un poquitito más. Pongámosle un 2%. Un 2%. Incluso empezamos a recaer en que el cine mexicano es autodidacta. Claro. Sobre todo el cine mexicano de terror. Hubo un momento en el que dijeron, ok, no podemos darle a los efectos especiales, no podemos darle a el maquillaje, que ese también fue Es un gran problema. Es un gran problema a la hora de analizar el cine mexicano de terror a estas alturas de las circunstancias. Pero dijeron, ok, vamos a tratar de usar menos maquillaje, vamos a usar menos efectos especiales y vamos a darle profundidad al discurso. Pero eso fue un poquito después, todavía estamos bastante lejecitos de esos años, Asdrúbal. Bueno, pero en La Llorona ya se empieza a notar. Ya Un empezamos a caer menos en seres grotescos y diabólicos y más en seres espirituales y siniestros. Claro. Por su historia que por su aspecto. Claro, aparte de La Llorona, empiezan a traerse los mitos extranjeros como Frankenstein, como los hombres lobos, momias, que hay momias aztecas en una película súper conocida de la que ahorita vamos a hablar. Ajá. Y se empiezan a traer a esos personajes de películas extranjeras, los empiezan se me fue la palabra, a adaptar, tropicalizar. Bueno, nuestro folclore. Nuestro folclore. Los empiezan a adaptar para que encajen, por ejemplo, ya lo dije, la momia azteca, el mito de la momia, bla, 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 Frankenstein. Bueno, acá le pusieron Frankenstein, así tal cual, Frankenstein en esa película. Ahorita vamos a decirlo. Y empezaron a utilizar los pocos efectos especiales que se tenían en esa época. Híjole, que eran de disfraces de 3 pesos. Porque los hombres lobo, pues, era un chico al que le ponían una máscara de látex que comprabas en Tepito a 3 pesos. Y se le ponían al actor y ya. Lo demás era maquillaje súper chafa y ya. Le ponían uñas postizas bueno, ya o un tipo de garras y ya. Era una máscara de látex que hoy en día compras en Tepito a 3 pesos, pero no dudes que en esa época esa máscara de látex pudo haber costado 4,000 pesos de la época. Bueno, eso sí, porque sí, era como que era lo lo más que había. novedoso aquí en México. Pero bueno, ya Ay, eso se escuchó muy mal. Bueno, es que con sus limitantes no somos un motor histórico de la industria del cine. Claro que no. Y claro que usamos al principio cámaras recicladas, técnicas de maquillaje recicladas, pero a final de cuentas todo eso fue aterrizando en muy buenas historias de terror que se fueron creando una escuela, ¿no? El cine, como todo oficio, va a partir de ensayo y error. Claro. Y creo que su función primaria fue, uno, la de subsidiar, la de darle un fondo económico al cine local. Bueno, en lo que se podía, porque la gente no quería verlas, como lo dijimos al inicio del programa. La Iglesia Católica, mis respetos, punto y aparte con eso, pero ellos siempre decían, no veas esto porque te vas a condenar. Empezando por ahí, ya era perderle a las películas, porque estás teniendo en cuenta la opinión de pues tu sacerdote, que te está diciendo te vas a ir al infierno si ves la película de, no sé, El Santo contra las vampiras, por ejemplo.
Entonces, a la hora de que tú querías ver una película, salía la abuelita, o tu mamá, tu tía, tu papá, tu propio hermano, tu hermana, quien sea, o hasta tú mismo a decir, no, pues me voy a ir al infierno, o me van a castigar, o si me ve el padre cerca del cine y me pregunta, o qué tal si alguien, un adulto mayor que fue a verla, le dice a mis papás que yo fui y mis papás pensaban que yo me fui a estudiar con mis amigos o algo así. Entonces, por ahí ya era de darle con todo a la industria. El apoyo de la gente. La gente sigue sin apoyar el cine de terror mexicano hasta ahorita. O el cine mexicano en general. Sí, también. Y acabas de dar en un clic. ¿Sabes qué? No es solo la industria del cine, es la cultura del cine. Sí. Era el miércoles de ir al 2x1, el de invitar a la chava al cine para después decirle que fuera tu novia. De alguna manera nuestra industria, bueno, nuestra cultura de ir al cine mexicano tiene más que ver con esa época del cine de oro del Santo, de Hasta el viento tiene miedo. Sí, pero fíjate que en ese tiempo más bien no era el miércoles de 2x1. Bueno. Era el fin de semana el cine de la pulguita y te llevaba a tu papá y entraban y comían carnitas en la sala. Historia verdadera. Historia verdadera. Se me olvidaba el cine de permanencia voluntaria. Ajá, claro. Que eran 4, 5, 6, 7, 8, 9 películas. ¿Sabes cuántas películas tiene el Santo, Jazz? Ya perdí la cuenta. Te sorprendería, tiene 58 películas. Y muchas de ellas tienen que ver con estos monstruos míticos. Y las hizo en un periodo de tiempo de 30 años, es decir, llegó a lanzar más de 2 películas al año en un buen tiempo. Pero bueno. Bueno, si hacemos cuentas de ese modo, sí. Pero ya hablaremos del Santo un poquito después. Estábamos en un periodo de tiempo un poquito más arcaico, ¿no? Digamos, sí. Podemos decirle la transición del blanco y negro al color, ese ensayo y error del cine mexicano, ese ajustar de cuentas. Ese ajustar en efectos visuales, porque era un tiempo en el que utilizabas sangre falsa hecha pues con pintura roja. O sea, literal era pintura roja, pintura. Porque era lo que había. No creas que le ponían agua o le ponían algún color, era pintura. ¿Cuándo viste que se hiciera en una película de la Hammer algo así? Nunca. ¿Por qué? Porque no se tenía el dinero para producir, porque la gente no iba a apoyar su cine de terror. Y además déjame hacer este aporte muy geek y muy ñoño. Pero lo cierto es que para hacer la sangre falsa que conocemos hoy en día, se ocupa de un proceso bioquímico. Claro. Que ahora se hace en serie y ahora resulta más barata. Ahora tú la puedes comprar para tu fiesta de Halloween. O tú la puedes hacer en casa. En casa. Pero en ese andar de los años era muchísimo más complicado obtener resultados como los que ahora tenemos, porque no se hacía en serie, porque ocupabas un maquillista profesional que muy seguramente estuvo trabajando en París. Pero o muy seguramente no existía y ponías a los make-up artists de las novelas. O al cuate de producción de teatro que más o menos le sabía y que era el que estaba disponible. Claro, a los chavos de teatro le decías, hey, tú vente, maquíllame a este chico de momia, de no sé, de un monstruo de X. Porque a veces también olvidamos eso. El teatro para esas épocas era muchísimo más rentable que el mismo cine y los directores no trabajaban con las mejores personas en teatro, sino con los que estaban disponibles. Claro. Pero ¿qué te parece si vamos a una pequeña intromisión musical? Y regresamos ahora sí a hablar del el salto que dio el cine de terror mexicano con películas como Alucarda, El libro de piedra, obviamente antes de ellas El Santo, claro que sí. Y regresamos aquí a 35 milímetros.